Hey, ¿qué tranza mis carcacheros, mis racers? Yo soy el Osbus y el día de hoy estamos grabando el podcast de El Garage del Osbus. Y el día de hoy tengo algunos muy buenos amigos que de hecho he manejado los tres coches de ellos. Son nada más y nada menos muy buenos renoleros. Y comenzamos a mi izquierda. Mis caballeros, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar en el garage de Oscar. Nosotros somos representantes del Club Renault Car San Luis Potosí, México, y estamos para compartir algunas informaciones importantes de la marca. Muy bien, bienvenido Marco. Muchas gracias. Y acá a mi derecha, Enrique Marmolejo, buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí en el podcast de Osbus, en su garage. Muy contentos de participar en este podcast. Muy bien, y también está mi buen amigo Fernando Pérez. Gracias, Oscar, por la invitación. Y el junior de la dinastía de los Pérez, ¿verdad? Claro. Muy bien, bueno, comenzamos a dar pie a cómo inicia la marca Renault. Bueno, Renault viene de un conglomerado de empresas. Tengo entendido que ellos empezaron en el año 1898. Ustedes también saben, yo creo que muy bien la historia. Pero lo que quiero rescatar antes de empezar a abrir pie a todo este rollo, yo creo que no empezó en 1898. O sea, yo creo que más bien se registró en 1898 con el primer coche Renault y demás. Pero yo creo que este cuate, Luis, pues ya estaba como muy adentrado en el tema, ¿no? Y de aquí es como nace con tres hermanos la marca Renault que hoy en día conocemos. En 1898 empieza la marca Renault. Así es. Y bueno, para empezar ya ahora sí con el tema, ustedes son bien renoleros, todos tienen coche Renault. Algunos, su primer coche fue Renault o su único coche viejo es Renault y siguen con él y seguramente va a seguir en las próximas generaciones. Entonces, comenzamos con cómo está dividida, antes de llegar a la historia, cómo está dividido Renault. Ahí les va lo que yo tengo y es, tienen ellos el 100% de Alpine, que es una marca de Renault. Tienen Dacia con el 99.4% de acciones. Tienen coche Samsung con el 80.1%. Tiene el gobierno francés, posee el 15.7% de porcentaje de acciones. Y bueno, también está lo de Renault, Nissan y Mitsubishi. Y Renault tiene el 44%. Entonces, si les parece, nos vamos con la historia, con el inicio de cómo inició. Bueno, son un 24 de diciembre de 1898. Se hace la sociedad de los hermanos Renault, Luis, Marcel y Fernand. ¿Cómo ven? Imagínense en aquellos años cómo ellos se pusieron de acuerdo para poder hacer lo que hoy en día conocemos como la marca Renault. ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues si me permiten, claro, puedo empezar a platicar. Cuando Luis Renault, que es el que vamos a hablar de una forma más insistente, porque él es el que inicia propiamente la marca, sí. Luis Renault, desde los 11 años de edad, fue una persona muy inquieta. Fueron 6 hijos, 3 de ellos son hombres que estuvieron relacionados, como ya lo dijiste, con la formación del Renault Freres, que es el nombre correcto inicial de la fábrica, como marca propiamente. Cuando él tenía 11 años, ya estaba bien metido en esto de las ventas, porque viene de un seno familiar muy humilde. El papá era comerciante. Textil, por lo que tengo entendido, botones, exactamente, de botones. Fabricaba botones. Entonces, a este muchacho, desde los 11 años, pues lo ponen a trabajar y hace experiencia en ventas, gracias a este trabajo. Y poco a poco, a los 12 años de edad, se presenta en Francia el primer salón del automóvil de Francia. Sí. Lo llevan y él queda... Ahí hay un dato curioso. A ver. Curiosamente, cuando Renault comienza a entrarle a este mundo de los coches, pues también empieza la gran feria de París del automóvil. Así es. ¿No? Entonces, curiosamente, no es tanto lo extraño, lo curioso es que están en los mismos años. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y Renault de ahí empieza a
todos sus coches, presentarlos en esta gran feria automotriz. Correcto. Muy bien. A él, desde que va al Salón del Automóvil de Francia, pues queda impactado con los vehículos y desde esa edad, 12 años, empieza a hacer sus pininos y alguna vez, cuando tiene 14 años, desbarata su primer auto, que por cierto en la historia sí está registrado, es un Peugeot, lo desbarata y lo vuelve a armar. Oye, pero fíjate que ahí, no sé, mi Fer y tú, mi Enrique, si concuerden con nosotros, o sea, yo me quedo pensando en aquellos años, o sea, Luis, de 19 años, esa era la edad que tenía cuando fundan Renault. O sea, imagínate este cuate de 19 años, ¿qué pensaba? O sea, imagínate los 15 años, a la edad que estás diciendo. O sea, él ya traía otra onda en su cabeza, totalmente, muy cañona, ¿no? Entonces, nace Renault. Nace con el primer coche, ¿cómo se llamaba el primer coche de los renoleros? El Voituret. Ajá. También se le llama tipo A, o Voituret. Y que por cierto, lo tenemos en escala, ¿no? En escala, te lo queremos presentar para que lo vean, lo tenemos. Es un, aquí se alcanza a ver, es un, escala 1.64, sí, aproximadamente. Es un vehículo para dos personas que no tiene carrocería propiamente, no tiene puertas. Este auto tiene un motor de 0.75 caballos, o sea, no tenía ni siquiera un caballo de fuerza. Tenía 3 velocidades al frente sin reversa, sí, y su velocidad máxima era 32 kilómetros por hora. Correcto. En aquellos años, como era normal, los carros cuando iniciaron venían de carruajes. Sí, o sea, muy bien. Eran carruajes que adaptados que se les montaba un motor. Sí, y lo padre es que este chavo, Luis, fue el pionero en la marca con sus hermanos. Hicieron una sociedad, les decía, en 1898, 24 de diciembre, y de ahí es como nace todo lo que hoy en día conocemos como la marca Renault, aunque ha cambiado a un poco de manos, claro, sí, pero así es como nace. Su primer coche, como bien dicen, es Renault Type A. Este coche es muy conocido dentro del museo que se encuentra en Francia. Lo tienen ahí exhibiendo. No está abierto al público, eso cabe recalcarlo, es un museo privado. Y las prestaciones, o sea, pues no es nada de otro mundo. Era 4 ruedas. ¿Era vapor o no era vapor? No era vapor. Él por cierto, son de los precursores en la realización del motor del compresor de vapor, Louis Renault. Okay. Pero no en este vehículo. No en que fue el primero. Ok. Y luego, bueno, los hermanos, por lo que yo tengo entendido, se dedicaban más a la parte administrativa. Y Luis era el que se encargaba de la producción, de la cuestión mecánica y de la parte mecánica, además como que del diseño, ¿no? Diseño e ingeniería. A ver, y pues aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, o sea, ya estamos adentrándonos al tema de Renault, pero me gustaría que cada uno pues dijera cómo se encontró con la marca Renault. Comenzando, ¿quién de los tres tiene el coche más viejo? Quique. Un Renault 10 modelo 1968. Del 68, que ya lo tenemos ahí en mi canal de YouTube. Así es. Y así, ¿cómo fue como te encontraste tú con la marca Renault? Digo, yo sé que es algo muy especial, y me gustaría que tú lo dijeras. Bueno, yo vengo de una familia Renault desde la cuna. Desde que nací, lo único que me subí en la vida fue Renault. Era de Renault 100% en lo tuyo. La familia siempre tuvimos Renault toda la vida. Porque tu papá trabajaba en una agencia de coches, ¿no? Así es. Y así es como arranca en tu historia. Y entonces, después de ahí no me puedo despegar de la marca. Ok, y de ahí, pues me voy contigo, ¿no, mi Fer? Sí, es Fer, sí. Con tu coche R8, año 1970.
Y pues tú eres primo de acá del buen Enrique, entonces, pues yo creo que ahí se junta toda la relación con la marca, porque el papá de Quique y mi papá eran cuñados, y de ahí la venta, mi tío que estaba en ventas, le vende mi carro que ya lo tenemos en tu canal. Sí. Bueno, todavía no subo, pero próximamente estará. Gracias. Y pues ahí también nosotros toda la vida nos subimos a Renault. Pues qué padre, la verdad son dos historias padres que la de Enrique ya está en mi canal, la de Fer próximamente saldrá, y tú, mi Marco, también ya está tu R5 en mi canal. Ya salió, el mío es un R5 78. Yo diferencia, una cosa que noté mucho cuando llego a San Luis Potosí, y me empiezo a unir al club de los muchachos, es que hay mucha familia, o sea, ese club es muy familiar, y hay muchísima gente que ha tenido, y que los autos de su uso normal son Renaults antiguos. ¿Sí? Eso es muy común, eso lo noto. Yo soy un enamorado del modelo R5, mi carro es un R5 TL 1978, y lo perreo mucho, lo busco hasta que lo logro. Me lo venden después de 5 años, y ese es el que yo quería, y ese es el que tengo, y ese es el que cuidamos mucho. Qué padre. Sí. Pues vean, mis carcacheros, cómo la gente que está ahorita participando en este podcast tiene tatuado la parte de Renault en su corazón con sus coches. Y ahora viendo el coche, que lo voy a poner aquí en una imagen, en los que me van a seguir por YouTube, era el Type A. Era básicamente un coche, ustedes lo van a poder ver acá en la pantalla. Era un coche 4 ruedas, como les decía, rin como de bicicleta, cámara medio de bicicleta, madera en la parte de lo que era la carrocería, y pues una parte acolchonada y una parte en la parte trasera como de herrería, y así es como nace Renault. ¿Sale? Bueno, de ahí, y concuerdo contigo, mi Marco, .75 caballos, transmisión 3 velocidades, llega a 32 kilómetros. Y de ahí, no sé si les gustaría a alguien tomar la palabra y decir, antes de llegar al próximo coche, ver qué onda con la marca Renault en esos 3 años. Bueno, sí, claro, si me permite, con mucho gusto lo voy a retomar. Este tipo A, o Voitoret, como mejor se conoce en Francia, y nosotros los Renaults le decimos, tiene una historia curiosa. Hace uno solo, y como bien lo dijo Enrique, era basado en carretas. O sea, la idea eran los carros jalados por animales, por eso se parece a una carreta. Entonces, pero está motorizada. Entonces, en una Navidad de ese año, justamente un año antes, en una reunión, hace una invitación a varias personas para que vean su vehículo, para subir en una de las pendientes más altas que tiene París, en una calle que lleva a un lugar que se llama Montmartre, y sube la pendiente sin ningún problema. Luego causa un impacto importante en la gente, y esa misma noche tiene un pedido de 12 vehículos. Y ahí hay algo, ahí hay algo también padre que yo noté, y es que no tiene reversa el coche. Así es, no tiene reversa. No tiene la reversa, imagínense. Sí. ¿Cómo manejarlo? En aquel entonces ya era un reto, ¿no? Porque claro, no tiene reversa. Claro. Ok, bien, pues vámonos al coche número 2. Yo te traigo un top 10 de coches. El primero, obviamente, lo tengo con el que nace todo esto de Renault. El segundo que tengo es el Renault AG. Correcto. El Renault AG fue el primer taxi de París, que es lo padre de este coche. Ahí un poco, ¿sí? Te interrumpo y sí, dale. Un poco, Marco. El gobierno de Francia le ordena 200 vehículos para taxis a Luis Renault. Sí. Entonces él dice, 200, pues ¿cuándo los voy a acabar? Pues imagínate, todavía no se producía en masa en aquellos años. Y sin embargo logra sacarlos. Ahí hay una conexión muy rara. Por ejemplo, cuando Ford, que se supone que es el inventor de la producción en serie, en línea, ajá, para armar los vehículos,
Eso fue en Estados Unidos. Sí. Y mientras tanto acá Luis Renault lo hace de manera casi simultánea en Francia. Y ni modo que digamos que en había, aquel entonces se copiaron, ¿verdad? No había tanta comunicación como ahora. Sí, es correcto. Yo creo que pues Ford se le adelantó un poquito sin que Luis le copiara. O sea, yo creo que imagínate tú ponte los zapatos de Luis y que digas, voy a hacer un coche y demás, y que llegue, como bien dices, oye, te encargo 200 coches, pues ponte en el lugar de Luis, ¿qué vas a hacer? Acá fue más la necesidad. Exacto. Que Ford ideó más la idea, desarrolló más la idea, tardó más tiempo en desarrollar la idea, y acá fue más en caliente. Tenía ya el pedido y cómo lo iba a sacar, entonces se dedica a hacer su línea de producción. Sí, y es un dato curioso e interesante, Enrique, muy buen aporte, porque no es algo que se hayan copiado, no había internet, no había teléfonos, no había nada. Antes, pues, ¿cómo era como se copiaran? Pues ir a verlo, además de ir a verlo, pues cartas de antiguas y llegaban un año después. Así es. Y bueno, y entonces llega ahora sí el Renault AG. Este es el primer taxi en París, 205 unidades. Lo padre y lo curioso de esto es que de ahí se fueron a 1000. Sí. A 1000, o sea, imagínate, o sea, yo creo que ese es el negocio perfecto, que primero te piden unos y luego te llegas a 1000, canijo, ¿no? Sí, y saturan, bueno, no saturan, pero el gobierno en Inglaterra, en Londres, también le hace pedido, en Alemania también le hacen pedido, y ahí es donde empieza toda la producción. Así es, y además de eso, después, al próximo año, fueron 1500 Renault, y luego 2 años posterior, cambian un poquito el tema del motor, y empieza a también evolucionar un poquito la sincronía, ¿no? Y les piden, pues adivinen qué, coches para la guerra. Así es. Sí, hay una historia interesante para contar. Es correcto. Fíjate que este auto, el AG1 que tú mencionas, también se llamó el taxi de Marne, así se llama. Uh-huh. Y fíjense qué interesante. Ellos incluyeron en su vehículo amortiguadores hidráulicos que fueron también Renault. Fue una novedad. Sí. Está patentado por ellos. Freno de tambor y turboalimentador. Estamos hablando de 1905. El turbo está también a todo lo que daba, patentado por Renault. Sí. Aquí hay un detalle que voy a aportar porque correctamente mi OS, después de que sale el Voituret, y estamos hablando de 1898 y en 1905 salen los taxis. ¿Qué pasó en medio de esto? Desde el inicio se meten a las carreras. Sí. Desde el inicio se meten a las carreras. Y voy a hacer un paréntesis. En 1903 muere Marcel durante una competición automovilística en París-Madrid. Sí, la carrera de la muerte, que así le llaman. La carrera de la muerte, y se mueve, o sea, de 3 carnales que empezaron la marca, uno ya ahí, fallece, ¿no? Y, como bien dices, Renault empieza en competiciones. De hecho, la historia un poquito, contada es que cuando nace el primer coche era para un amigo del papá de Luis, obviamente los 3 hermanos, se los vende a ellos, pero ahí imagínate, o sea, yo se los voy a platicar a mi forma de yo como me lo imagino. Imagínate que Luis está ahí, llega ahí con los cuates de la cuadra y dice, miren lo que acabo de hacer, ya lo vendí y demás, ¿no? Entonces imagínate que en ese entonces, o bueno, actualmente también pudiera ser, ¿no? Te dicen tus vecinos, te dicen, oye, ¿qué crees? Pues que fíjate que, ¿cómo ves? Tu coche no puede subir esa pendiente. Y entonces, sópale, sube la pendiente, y entonces ahí es cuando le encargan, creo que 20 unidades primero, y luego entonces se empieza a dar a conocer, y comienzan las 200 unidades, luego las 1000, luego las 1500 y demás. Ese evento fue un parteaguas para la marca, así es, para la familia. Fue publicitado. Fue publicitado Fue publicitado en todos los periódicos en
aquellos tiempos. Ajá. Incluso existe el documento fotográfico, ¿no? Sí, muy bonito. Y él iba a los periódicos, con los grandes inversionistas, fue a buscar capital de persona en persona y llevaba el periódico. Decía, miren, este es mi coche. ¿Cuántos años te gusta que él tenía en ese entonces? O sea, no pasaba de 30 años, no, no, tenía 24 años. 24 años, imagínate. Sí. Imagínate nada más, o sea, cómo tienes que tener esa visión para llegar hasta donde llegó, ¿no? Hay una cosa curiosa, Oscar, Sí. y mis amigos. De las primeras carreras del mundo que hubo, aparte la de París-Madrid ya era una carrera más formal. De las primeras carreras que hubo en el mundo fue la París-Bouvier, fue una de ellas, y la París-Bouson. Fueron de las primeras carreras que se organizaron. ¿Quién los organizó? Los señores de Renault, y ganaron en ambas en primer lugar. O sea, se puede decir también que muy probablemente en la historia fue la primer marca ganadora de una carrera oficial en el mundo, en la historia de los autos. A ver, Marco, hay una cosa, en la carrera esa que muere Marcel. Luis Renault también iba compitiendo, sí, y llega a la meta, no sé si gana o no. No gana. Pero llega a la meta y le avisan, ¿verdad? Le avisan, muere Marcel, y el auto de Marcel tenía, aquí tengo los datos, tenía una velocidad máxima de 77 kilómetros por hora. Rayos. Sí, entonces, pero eran autos que no tenían de protección. Pues no, o sea, Y no había carretera. Se fue no una tenían zanja. protecciones, era tierra, se te puede atravesar una vaca, se te puede atravesar... O sea, era un volado, vivir, imagínate, en esa parte, ¿no? Y ese pasaje fue muy importante para dos cosas: para iniciar en las carreras, pero a su vez para dedicarse totalmente a la comercialización de los vehículos. Diciendo, ¿sabes qué? Las carreras no son para nosotros. Y se dedican a... Pues qué inteligentes. Pues sí. Qué inteligentes, porque si no, imagínate. Pero le sigue el gusanito. Así, No, pues, claro. Bueno, de ahí, ahorita que estamos tocando las carreras, o bueno, ¿cómo ven si dejamos lo de la Fórmula 1 y todas las carreras para el final? Sí, claro. ¿Les parece? Y nos vamos con los coches. Vamos en el número 2. Ahora nos vamos al número 3. Es un Renault KJ. ¿KJ qué? 1. Es un Renault KJ1, años de los 20. Este coche nace en 1922. La velocidad máxima era de 75 kilómetros por hora. Y fue un coche, creo yo, que no es muy conocido, no es muy común, pero fue el tercer gran coche de Renault. Okay. ¿Sale? A todos mis carcacheros que nos están escuchando, estamos haciendo del 1 al 10 desde que nace Renault. O sea, vamos en cronología. ¿Sale? Entonces, este es un coche bastante raro que ahorita se los voy a poner aquí igual a los que nos van a seguir en YouTube, se los voy a poner en foto. Pero es un coche que no es muy común y que no es muy conocido. Incluso, ya ven, me agarré aquí de bajada a mis amigos renoleros. Totalmente. Y en lo que busco la imagen, no sé si quieras comentar algo, Marco. Mira, aquí ya lo tiene mi queridísimo Santi. Ajá. De este vehículo se hicieron varias versiones. Una que le llaman incluso tipo bala o tipo ballesta, que es esta la que están mostrando. Y sí, es correcto el nombre del vehículo. Es raro, no es un coche... Yo sabía que con este me los iba a agarrar de bajada, porque no es muy común. Nombre? Tiene varios nombres. Sí, mira, por ejemplo, nosotros el tipo A es una nomenclatura muy norteamericana. Sí. En la historia de Renault, que siempre hemos hablado, pues nunca yo había escuchado tipo A, hasta ahora que hicimos la revisión del tema. Hay tipo A, tipo B y todo eso, pero sobre todo los nombres eran muy, muy franceses. Búscame cómo se llama ese. En ese entonces era un coche, pues fue el tercero emblemático, de acuerdo a como lo vemos, miren, ahí lo tengo en las imágenes. Era un coche
a mi forma de ver ya se veía algo americanizado, pero era muy angosto. Era un coche que era para 2 personas, a lo mucho, ¿eh? Yo creo que ahorita, quizá con la evolución del ser humano, pues no estaría tan fácil meter a hasta 2 personas, ¿eh? Quizá. Eso, para mí, así como yo lo vi, para mí se me hace como un coche de un poco de juguete, así como lo fui viendo, ¿no? Y bueno, de ahí nos vamos al número 4, si les parece. El número 4 lo tengo, que es el Renault 4. ¿El 4CB? Así es. El 4CB, presentado ahí en la Feria de París, automotriz, en 1946. Y además de que se presentó en 1946 ahí, fue después de la guerra. Pesaba 560 kilos, 17 caballos en ese entonces. Ya salió con puertas suicidas y fue el primero en vender 1 millón de unidades. Es correcto. Y tenía un eslogan, se llamaba 4 cilindros, 4 puertas, 4 pasajeros. Qué padre, ¿no? Sí, Ese ya no ibas a batallar en ese entonces para conseguir pues el comercial de aquellos años, ¿no? O sea, Sí. era muy sencillo hacerlo. el eslogan. Sí. Hay un auto que sí quisiera mencionarlo porque incluso es importante para San Luis Potosí. Antes del Renault 4CB, que es muy icónico, está el Yuba 4. El Yuba 4 tiene una importancia muy grande en la historia también de la industria automotriz, porque ellos ahí tratan de democratizar al automóvil. Fue el primer auto europeo en el cual se quiso democratizar, que significa que la mayoría de la gente fuera asequible a la gente, que tuviera posibilidades de comprarlo. Y este vehículo, el Yuba Quad, es curioso porque en nuestra ciudad capital existe uno. O sea, hay uno en el Potosí. Uno en el Potosí. Órale, ¿y está en el club de ustedes? No, bueno, es un socio honorario que queremos mucho, que le mandamos un saludo a Chuy de Alba, Jesús de Alba, un carro hermoso y lo tiene en unas condiciones impresionantes, ¿sí? Ese carro nace en 1937, Ajá. su tracción es delantera, independiente, y se vendió del 37 al 1960. Rayos. ¿Sí? O sea, es un coche muy emblemático también, ¿no? Sí, muy emblemático. Y que no era tan fácil de conseguirlo. Entonces, ¿para cuántas unidades te gusta que hay aquí en México? Yuba Quad. Ajá. Bueno, O sea, sí es un coche muy raro. Para nosotros, en la actualidad sí. Que queden entendido que en el tiempo de la historia, para eso se hizo, para que en Francia hubiera muchos, ¿sí? Muchos, y hubo muchos Yuba Quads, pero de esos se fueron perdiendo y se cree que en América existe uno, que es el que se tiene en San Luis. Está aquí. ¿Sí? Órale, qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato. Ahí está esa presunción que Así es. Que se encuentra en el Potosí. en Latinoamérica. Órale. Ahí les vamos a poner en el video, los que nos van a seguir en YouTube, la foto. Sí. Y luego yo tengo en el número 5, adivinen cuál es ese número 5. Es el Cotruele. Tengo el Renault Dauphine. Así se pronuncia Dauphine. Órale. Ese Renault, yo lo que tengo es, presentado en 1955, muy económico de combustible. 5 años después superó el millón de unidades. Ese año salió el modelo automático. O sea, fíjense, en los años 1955-1960, Renault saca el primer coche automático. Si hay algo que a mí me puede gustar de los Renault, es que casi la mayoría es estándar. Pero bueno, ahí salió la parte automática. Ganó el rally de Monte Carlo y el Tour de Corsia. Y ahí es donde se enamora Gordini. Y Gordini dice, o sea, para mis carcacheros que están de aquel lado, que nos están escuchando, que están viendo en el video de YouTube, Gordini era algo similar a lo que nosotros conocemos, quizá en la parte de Estados Unidos, como Shelby con Ford, como Jenko con Chevrolet,
en este caso era Renault Gordini. Entonces ahí es donde Gordini dijo, ah caray, ese coche vamos a meterle chochos. Vamos a tunearlo. Así es, ¿cómo ven? Sí, muy bien. Bueno, si me permites, Oscar. Ajá. En el inicio en México de la marca Renault inicia precisamente con el Dauphin en 1960. Órale. Y bueno, entonces, o sea, ¿alguien trae algo de Gordini? De Amadeo Gordini, Ajá. pues fue preparador, incluso trabajó para Fiat, trabajó para Aston Martin, ¿qué más? O sea, era muy conocido ya en el medio en ese entonces. Y hizo una buena asociación con la marca Renault. Ok. Hicieron la línea que así se llama Gordini. Gordini. Sí. ¿Qué significaba la línea Gordini? Era la motorización de los vehículos fabricados salían de fábrica, de línea, miren, y los motorizaban de una forma diferente, ¿no? Ok. En el número 6 tengo al automóvil Renault que se conocía como 4 latas. El 4L era un coche, pues, digo, de ustedes me disculparán, pero a mí se me hacía bastante feo, pero era un coche muy aguantador y rendidor. Y no por nada, fíjense, aquí fue tan exitoso en la marca Renault que 8 millones de unidades, y seguramente fueron más, 8 millones de unidades presentando en 1961, se considera como el primer hatchback de la historia. Es correcto. Y miren que yo lo vi, y por más que le traté de encontrar un atractivo visual, no se lo encontré. Pero mis respetos porque, digo, para los carcacheros de closet, incluso de lomo plateado, se hagan de cuenta que era el Volkswagen, ¿no? O sea, el cochito, como se conoce acá en México, pues ese era como el auto guerrillero de Renault. Aquí aparece en México en el año del 1962, junto con su contraparte de carga, que era la 4F, sí, que es la que vemos también en la imagen. Sí. Esa apareció en 1962 y estuvo en producción hasta 1976. Ok, perfecto. Y es un coche que pues ya no lo ves tan fácil, o sea, a pesar de que fueron muchísimas unidades, ya no lo ves así como que ya no es nada común, ¿entienden? De acuerdo. Hay algo que aportar en este modelo, y esto es bien importante, algún día ya lo hemos platicado. Siempre hay que diferenciar lo que es un automóvil antiguo a lo que es un automóvil clásico. Para todos los amigos que nos escuchan, a los carcacheros de closet, un automóvil antiguo, existen dos vertientes, la europea y la norteamericana, dos árbitros que rigen esto. La americana dice que deben cumplir 27 años para ser un automóvil antiguo, 27 años. Y la europea es un poco más estricta, dice que no, deben ser 30. Muy bien, ahora, ¿qué es un auto clásico? Un auto clásico es aquel antiguo, o sea, ya cumplió la edad, pero que en el momento de su emisión dejó una trascendencia histórica. Y entran en estas dos listas de las que estamos hablando, existen 100 vehículos clásicos según la línea europea y según la línea americana. 100. O sea, para que entre en esa lista, está cañón. Sí. Ahora, aquí hay una cosa importantísima. Entre tantas cosas que van a ir oyendo de lo que vamos a hablar, ¿por qué somos renoleros? Es la única marca de la historia, ninguna otra, que tiene 4 clásicos en las dos listas. El primer clásico de la historia de Renault fue la 4. ¿Por qué? Fue un vehículo que se diseñó para que se universalizara, era polivalente, así le llamaban ellos. O sea, podía ser para familias y podía ser para carga. La modularidad, el espacio interior era único, era el primer automóvil para carga, en un tamaño muy pequeño, con un motor súper sencillo,
sin nada de lujo, porque incluso las ventanillas no se abren como normalmente conocemos, sino se deslizan manualmente. Y fue, como bien lo dijo Oscar, el primer hatchback de la historia. Un éxito enorme fue haber puesto ese portón trasero que se levantaba. El primer hatchback de la historia. Muy bien. Y luego de ahí nos vamos al número 7. Pero antes de irnos al 7, este coche, el 4 latas, a mí me gustó decirle 4 latas porque creo que le va muy bien el nombre. 4 cilindros, 0.7 litros, llegó a haber hasta 1 litro, estándar, 3 a 4 cambios, se fabricó en diferentes países, incluido México, se fabricó hasta el 94, señores, o sea, imagínense cuántos, o sea, yo creo que hay más de 8 millones. Sí, entonces, pues bueno, está locochón por el tipo de coche que es. Y muy bien lo que dices, Marco. Creo que hay muy buenas estadísticas de cómo nace el auto clásico, cómo es. Para todos los amigos de las federaciones, les mandamos un saludo. Pero también decir que yo ya me atrevería a ponerle clásicos modernos, que son los que ya son más nuevos. Hay coches muy emblemáticos, incluso hay coches tanto americanos como europeos que se fabricaron y que salieron muy pocos porque fueron un muy mal negocio. Así es. Y toma la papá, son de los coches más caros del mundo. Eso está muy loco. Pero bueno, vámonos al número 7. Y mi Fer, te va a hacer ojitos y te va a gustar porque está dentro del top 10 que yo hice, y es el Renault 8. El Renault 8 llegó en 1962, Gordini. Ya con Gordini también hay una versión Gordini. En el 62 sale el 8 y en el 64 sale el primer Gordini. Eso. Sí. Y 1100, el motor era 1100, 50 caballos. Llega Gordini, le mete chochos y lo subió hasta 95 caballos, 175 kilómetros por hora. Y pues qué padre, ¿no? Tu R8, ¿te sientes bien satisfecho que lo puse en el top 10? Claro que sí. ¿Y qué nos dices de los frenos? Pues fue de los primeros que trajo 4 frenos de disco. Claro. Sí, fue... La ingeniería de ese entonces era muy buena, creo yo, para el coche. Yo incluso que acabamos de grabar hace mucho tiempo el R8 de aquí de mi buen amigo Fer, les puedo decir que me encantó manejar el coche. O sea, lo disfruté, el manejo es muy bueno, el motor trasero me encanta y eso creo que es una prestación muy buena de la ingeniería que tiene el coche. Además que creo que los juniors ya andan sobre el coche y no lo prestan y demás, pues bueno. Mi Fer, a ver. Creo que cabe recalcar que el R8 es el último que tiene el motor trasero. De ahí en adelante ya todos fueron motor delantero. Entonces, yo pienso que en el manejo y en algunas cosas de tecnología es muy bueno, se maneja pues fue cambiando, llegó hasta tener hasta 5 velocidades. Exacto, con el Gordini de 5 velocidades. Y la pregunta para ustedes, mis renoleros, ¿hay alguien que tiene alguna versión Gordini dentro del club de ustedes o no? No, es difícil. Sí, claro, por eso preguntaba, porque yo sé que es muy complicado tener un Gordini. Hay gente de clubs que tienen los motores adaptados a un carro nacional, pero sí han traído motores de Europa y los han puesto. Los han montado. Y hemos visto varios. Ahora, sí, claro, en aquel tiempo el motorizar pues era como exclusivo de ciertos sectores mecánicos. Afortunadamente en nuestro tiempo yo creo que tenemos vehículos que están motorizados, incluso seguramente hasta mucho mejor que los Gordini, pero porque ya tienen implementos más modernos, carburadores. Es que les voy a decir, la verdad les voy a decir algo. Imaginen, híjole, mis carcacheros, mis racers, no mis carcacheros, mis racers van a coincidir conmigo. O sea, imagínate que yo llego a un track day, ¿no? Y se me ocurre llegar con un R5 para empezar, sí, ¿no? Perrón. Y le meto un LC1 a ese R5. Va a volar el coche. O sea, va a volar. Y me voy a planchar uno que otro confiado para decir, es un R5, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, hay gente que ya les ha hecho un SWAT
y los trae bien coquetos y con muchos chochos, pero yo sé que ustedes, sus 3 coches, los mantienen impecables y original. Eso también es muy rescatable. Si me permites, el mismo Renault pues modificó el 5 al 5 Turbo con motor trasero. Así es. Ahí aportando el buen Junior de los Pérez. Sí. Muy bien, a Fíjate toda. que en las inscripciones que hemos ido alguna vez, que nos disfrutamos muchísimo, nos hemos encontrado R8 hasta con motor de Porsche. ¿Se acuerdan? En Aguascalientes. Y ya han tronado. Bueno, Pero sí, pero me refiero a las modificaciones que hemos encontrado son bestiales. Sí, claro. En las famosas carreras de vintage, casi siempre Renault con sus R8, o sea, 5, esa R4, miren por ejemplo, esta bueno, no sé si se ve en la cámara, pero esta es una R4 icónica, claro, de una película de Francia, que trae una motorización de loco, ¿no? Si ya mucho más arriba, seguramente lo que Amadei Gordini podía poner en su línea, era un monstruazo, ¿no? Ok. Ahora si me permite, si me permiten el dato, en México dejó de fabricarse el Renault 8 en 1975. En el 75 y todavía me faltaban 10 años para nacer. Es Ok. bello el R8, ¿no? Me gusta mucho. Pues sí, ustedes que son bien relojeros, yo creo que... ¿hay algún Renault que no les guste? Antiguo, ¿no? No de los nuevos, porque yo sé que de los nuevos quizá van a decir, esto no me gusta, esto no me gusta, pero de la gama antigua, clásica, ¿hay alguno que no les guste? No, la R4, la que tú estás mencionando, Cuatro latas, que es feo, pero es feo, pero bonito. Ese de 4 latas es como que en España, porque aquí nunca le hemos dicho. Siempre se dice Creo que 4 latas es de Argentina. Argentina, o sea, pero mexicano no, aquí decimos la gelatinera, si se acuerdan. Porque tenía una... Es que para eso es que, exacto, esto que acaba de decir Marco es totalmente verídico. Este tipo de auto lo utilizaban mucho para las ventas. Para comercio. Y era mucho para surtir y era mucho para vender en esquina. Aquí les voy a enseñar que trajeron aquí de escala. Era Pero bueno, muy bien. Entonces, ahí les va el 8. El 8, hasta lo pensé, créanme que lo pensé, estuve dedicándome el tiempo para ver a cuál ponía. Y puse el R10. El R10 porque motor 1100 a 1300, última fase, no tuvo tanto éxito y creo que por eso lo hace demasiadamente coqueto, que no fue un coche muy común, no hicieron tantos y creo que hoy en día es un coche que cuando yo manejé el Enrique, no por echar mis flores en Enrique, pero disfruté también el manejo. Y me gustó las prestaciones que me dio. Además encontré algunas, pues yo creo que sí, unas coqueterías quizá con las carreras, puertas suicidas, no sé, hubieron cosas que me gustaron. No sé si estén de acuerdo conmigo. 4 cilindros, 135 kilómetros por hora. Realmente era la misma mecánica que el R8. Nada más era el diseño lo que cambiaba. Son 10 centímetros más largo. Sí, su cofre es plano, su tablero cambia, ya no es el deportivo como el R8, es algo más conservador, vamos a llamarle de alguna forma. Yo lo veo como el R10, yo lo veo como el auto de señora, el señor de lujo, no es deportivo, aunque era la misma mecánica y se comportaba igual, su forma por fuera lo hace ser más elegante, era la palabra que buscaba. Sí, incluso hay una versión, si se acuerdan, la que se llama R10 Mayor, que es una versión impresionante. Aquí el 8 también hay Mayor. Hay Mayors, la palabra Mayor para los franceses, para los Renault, era la gama elegante. Yo les voy a decir algo, mis Renaulteros, no se van a enojar conmigo, Yo creo que los diseños de Renault no eran muy bonitos. O sea, ahorita yo que vengo evolucionando y vengo conociendo cada vez más coches, les empiezo a encontrar el atractivo y los empiezo a ver las diferencias. O sea, noto las diferencias, los manejos. Me he enamorado o sea, por ejemplo, he manejado los coches de los 3 y me he enamorado del manejo. Pero
yo creo que no era un coche bonito de diseño. Ahorita ya, créeme, que lo que hay en el mercado, cualquiera de Renault de los viejos, se ve bonito. Se ve hasta interesante en diseño. Es más, hasta le puedo encontrar cosas que quizá le ayuden para ser más rápido que algunos que están en el mercado. ¿Cómo ven? Es cuestión de edades. ¿Sí? Es cuestión de edades. Sí, uno tiene una visión diferente Claro. cuando vives en la época y los estuviste viendo en tu día a día, Ajá. a cuando ya están descontinuados y empiezas tú a ver los carros. Ya no es la misma enfoque que tienes sobre el diseño. Es correcto como lo ves. A mí me ha pasado eso muchas veces, bueno, incluso con uno de mis coches, el Trans Am del 98 que tengo, a mí, les soy honesto, a mí como por el 2003, 2004, no me gustaba, se me hacía feo. Pero ahorita con la evolución automotriz que ha habido, lo empecé a ver atractivo, que hasta me lo compré, ¿no? Y yo creo que con los Renault quizá pasa algo similar. Pero lo que yo sí les quiero decir a esos carcacheros de pelo en pecho y acá carcacheros rudos, los Renault no se consiguen tan fácil y cada vez están más complicados de verlos. Yo creo que también cuando vamos a los eventos, a las exhibiciones, vemos los Renault muy bonitos siempre ahí, pero antes me tocó a mí ver, siempre eran, no sé, 5 a 10 Renault, ahora ya veo 3, ahora veo 4. Yo sé que por ahí los deben de tener guardados, pero cada vez se ven menos, ¿no? Y es algo que ustedes como renoleros deben de sentirse orgullosos. Y fíjate que lo que dice Enrique es muy cierto, porque si tú, bueno, nosotros podemos hablar por la edad, más o menos como similares de la edad, estábamos acostumbrados a ver un parque vehicular que era de las primeras generaciones, nuestros abuelos eran las primeras generaciones mexicanas que manejaban vehículos. Entonces, los autos que llegaban a México eran Ford, eran Chevrolet, eran más americano a la cosa, ¿no? Eran vehículos muy grandes, grandes alas en su interior y no necesariamente muy bellos, o los que llegaban a México, me refiero. Sí, eran como más de trabajo. Me acuerdo que yo vengo de una zona de la Ciudad de México donde se utilizaban hasta para cargar animales de gran resistencia. Cuando llegan los autos Mini, por ejemplo, y eso me pasó a mí, sin ser una familia de vehículos, en mi tiempo en mi familia no tenía autos, ¿sí? Pero cuando veo el R5 y cuando veo el R8, primero conocí el R5, o sea, un poquito tardíamente, y luego conocí el R8, yo me enamoré de esos carros, y yo, de ese día que los vi, yo quiero tener un Renault. A mí me encantaba. Y bueno, a tal grado que hoy en día lo tienes. Claro. ¿No? Sí. Y hasta me dejas manejarlo. Claro, sí, yo voy a manejarlo. Muy bien. Nada más, dime. El R10 se dejó de fabricar en 1971. En 1971 deja de hacerse el R10. Órale, qué padre. Y en el 9 traigo a Renault 5. El apodado Zapatito para los mexicanos, presentado en 1972 a 1986, fue el auto más vendido en Francia, rayos, con 5.5 millones de ventas. En la primera generación llegó a Estados Unidos gracias a, ¿quién creen? A AMC. Así es. Ganó las 24 horas de Le Mans. El R5 ganó. O sea, vean, o sea, mis carcacheros. Cuando quieras. Yo les voy a decir algo, mis carcacheros. Yo, la verdad, cuando estuve viendo lo de Renault, fue un dato que a mí me sacó de onda. Yo dije, rayos, el R5 Le Mans. Bueno, yo no tenía ese conocimiento, o ya lo tengo. Entonces, y la Fórmula 1. Sin obviamente, sin la carrocería, obviamente con todas las prestaciones que tenía el R5 como motor y demás, llegó a la Fórmula 1 con algunos accesorios, sí. Con la parte mecánica, el turbo 1.4, y creo que, como bien se conoce ya los renoleros, y ustedes van a coincidir conmigo, el antecesor del Clio. ¿Es correcto? Sí. Es antecesor del Clio. A ver, mi Marco, pues tú, R5, yo creo que lo has mencionado desde que llegaste, entonces... Pues es que es el mío. Exacto. Bueno, aquí a la historia, otra aportación enorme de Renault, aparece el segundo clásico de Renault en la historia, primero fue el 4 y ahora fue
el 5. ¿Por qué se convierte en un clásico? Fue diseñado por Michel Well, una persona que dicen que se obsesionó por el vehículo, incluso hasta hay una historia muy compleja, pero sí llegó a verlo a su salida, ¿no? Eso fue un auto que ¿por qué se hace clásico? ¿Fue el primer mini auto? No, ya había mini autos previos, pero fue el primer auto monovolumen donde cabían una familia de 5, que era lo que se pretendía en aquel entonces, con un ¿Caben los 5? Y caben los 5 y bastante bien, o sea, no crees que vas apretadito. Por ahí he visto algunos reportajes medios extraños. Podemos subir 5 que caben. Nosotros 5 cabríamos en ese. Sí, cabemos a gustito, incluso así comodito. Pero yo manejo. Sí, tú manejas. Con un motor muy ágil, muy económico. En aquel entonces la propaganda era 14 kilómetros por litro. Era siempre, incluso cuando en los eventos, yo tuve uno de esos, y por cierto son muy económicos. Es un comentario muy común de la población. Ya no es un auto económico a comparación de los 20. Eran muy guerrilleros, aguantadores. Lo tratabas muy mal y era aguantador y que se me quedó. O sea, es más, la pregunta ahí te va. Ahí. ¿A ti cuántas veces te ha quedado ese R5? ¿El mío? ¿Quedado así de que ya tenga parado? Nunca. ¿No? Desde ahí partimos, ¿Sí? O sea, es un coche que te da las prestaciones adecuadas. Sí. Y es un coche que incluso en aquellos años las refacciones no eran nada caras, eran muy accesibles. Y es un coche que creo yo, muchos renoleros sí lo tienen quizá en su colección o simplemente lo ven bonito porque a lo mejor tienen un Renault diferente, ¿no? Sí, es correcto. Sí, tiene una muy buena cajuela, muy buena cajuela, y aparte son de los primeros vehículos que se empiezan, igual que la 4, a batir los asientos para ampliar para ser más grande. Eso le llaman modularidad. Bueno, el R10 también, ¿eh? El El R10 lo mencionaban y te decían que se hacía una cama completa y hay por ahí los trípticos que hay sacaban los historias. Sí, no, eso no. Y total que sí, queda o sea, se abate el respaldo y queda totalmente plano dentro. Ok, bueno, esa es otra aportación importante de Renault. Claro. Sí, la modularidad de los interiores. Sí. ¿De acuerdo? Sí, Muy yo padre. creo que era un coche que daba las diferentes prestaciones para que pudieras hacerlo demasiadamente amigable a lo que tú estabas haciendo. Nada de lujos, todo practicidad, y fue de los primeros vehículos de forma comercial que se lanzan en el mundo ya pensando en la seguridad. Fue el primer vehículo de Europa que se le pone defensas no rígidas, se le ponen defensas de plástico, cosa que por ejemplo para el mercado mexicano fue una queja. ¿Cómo le ponen plástico? Ellos ya pensaban de la compactación. Y mira, hoy en día de un accidente. Hoy en día, si tú me dices algo que no tenga plástico, no te la creo. Claro. Sí. Un dato curioso, el Renault 5 es más aerodinámico de reversa que de frente. Qué curioso. Eso no me lo sabía. El Junior de los Pérez aportando. Sí. Y había en ese entonces un SEAT muy parecido al R5. Se llamaba SEAT 127. Incluso hay un poquito de prisa para lanzar el Renault 5, Okay. porque el mercado de Europa se estaba llenando de los españoles SEAT 127. SEAT fue competencia en Europa de Renault. Bueno, sigue siendo competencia de Renault en algunos coches, ¿no? Sí. Y adivinen a cuál coche tengo en el número 1. Pues nada más y nada menos al Clio. Guerrillero, el Clio. De hecho, yo tuve un Clio. Bueno, no yo. Digo, porque ya me van a crucificar mis carcacheros. No, ahí les va. Ahí les va. Yo tuve un Clio que fue realmente el primer coche de mi esposa. Y ese coche, si hay algo que yo odié de la parte mecánica, siéndoles muy honesto, fueron esas bobinas individuales que hasta se las cambié. Y el coche, lo curioso es que el coche de repente no arrancaba y luego pasaba cierto tiempo y arrancaba sin mayor problema. Le cambié esas bobinas y se acabó el problema, ¿no? Pero es un coche, creo yo, me atrevo a decir que llevando muy el estilo arraigado, estandarizado de Renault, guerrillero,
que mucha gente hoy en día todavía lo trae, ¿no? Sí, aquí cabe mencionar que fue el parteaguas de Renault Sierra en 1985-86 en México. En México. Debido a muchísimos factores, tanto económicos como cuestiones sindicales en sus plantas. Entonces, se desvanece la marca en México y aparece en 99-2000 y lanza el Clio. Sí, El Clio armado ya con la unión con Nissan y empiezan a armar Clios en Aguascalientes. Y hoy en día el Clio es muy conocido que se niega a morir, ¿no? ¿Y qué les parece mi top 10 de los Renault, ustedes siendo renoleros? Bien. De hecho, mencionas el Clio es el tercer clásico de Renault a nivel mundial. Sí. Es el auto más vendido de la historia de Europa, con 16 millones de vehículos, fabricados 4 generaciones diferentes. Ajá. Es un auto ágil. El día que mi caballero te pueda subir a un Clio motorizado como la versión RS, no, mi rey, vas a pedir todas las disculpas del mundo. Sí. Vas a querer No, vas a querer sacar tu Transam y todo ese tipo de coches. Lo vas a querer. Están simpáticos también, pero los Clio no son. ¿Hay en San Luis? Hay versiones En el club tenemos muchos. Bueno, vamos. Hay versiones muy especiales de Clio. Ahí les va, vamos haciendo un reto, entonces, digo, aquí con los buenos renoleros. Pues si tú consigues el Clio, yo me subo en un track day a ese Clio que nos quieran prestar y les doy mi opinión al finalizar el circuito. Sí, fíjate que sería agradable que manejaras, obviamente no como competencia, porque claro, de reo, para empezar es ajeno, ¿no? No, me refiero a que, por ejemplo, pues hay sectores que son de 8 cilindros, 6 cilindros, estos son 4 cilindros. Es impresionante la palabra de marcar. Tengo una pregunta. ¿Es biturbo o era sin turbo? O sea, ni siquiera es turbo. Ni siquiera es turbo. Claro, hay una versión también icónica que es el Clio Williams. El Williams. Lo estamos viendo, creo que ahí. 6 cilindros. Es de la esquina. Ajá. Sí. Porque fíjate que Williams, sí. Alguna vez sí vi es una versión especial. Alguna vez vi un Clio en un track day y traía turbo. No, de hecho traía biturbo. O sea, le metieron chochos. Entonces, yo en mi desconocimiento no sé si habría una versión así. Y ahorita, por lo que entiendo, no la hay. Bueno, Entonces, más bien le meten chochos. no sé si como también salió el Clio V6, que salió en su primera generación, si no me equivoco, y su segunda generación. Pero no turbo. Pero no son turbos, son V6, son 2 plazas, motor central, trasero, con tracción trasera. Impresionantes. Unas verdaderas joyas, dificilísimo. Pues mi Marco, te vas a llevar ese reto. Sí. Junto Clio con la otra línea de Megane. Megane también manejó versiones especiales de autos más potentes. Órale. Deportivos. De hecho, hay una línea, así como se hizo la línea Gordini, donde se unió Alpine con Gordini, se forma la nueva generación de motorizaciones que se llama Renault Sport. Y de esa Renault Sport existen los Clios, como bien dice Santiago, hay unos muy bonitos, especiales, hay unos muy bonitos. V6. Ahorita estamos viendo acá que se los voy a poner en el video. Este es el V6. Ese es el V6 como ese amarillo. Este es el segunda generación. Si no Existen en México, son rarísimos, son muy caros, son las bellezas. Hemos tenido oportunidad de manejarlos en nuestros eventos. Es hermoso el vehículo. Tiene entradas de aire laterales, Sí. Está achaparrado, o sea, de fábrica, por lo que veo. Comparativamente es la versión que, si hablamos del 5, que después siguió el Clio, el 5 turbo con motor trasero, muy similar a la... Pues ahí en el diseño que yo veo de estos que me están mencionando, ya entró un túnel de viento. En mi punto de vista,
El Clio Williams es lo más cerca de un 5. Sí. Muy bien. Pues, mi Marco, te llevas esa tarea. Sí, me va a dar mucho gusto Clio. compartirte un manejo en un Clio Sport. Espero que te guste. Muy bien, gracias. También hay, tenemos en el club Meganes Sports, que también son motorizados por Renault Sport. Tienen más prestaciones, esos sí son turbo desde fábrica, tienen headers de competencia, chasis rígidos, A lo etcétera, mejor lo etcétera. que dices, Oscar, a lo mejor era una adaptación de un motor de Megane. Pues probablemente era un suado o algo, no sé. Pero bueno, ahí les va. Entonces ya les enseñé mi top 10 y vamos hablando de Renault Fórmula 1. Entiendo que el primer equipo nace en 1977, se disuelve en 1985, regresa en el 2002, adquiriendo Benetton. Fernando Alonso se hace campeón del mundo en el 2005 y en el 2006 con un Renault. ¿Y qué me pueden decir de lo que les digo? O sea, creo que, hoy en día en la Fórmula 1 Renault está dentro de como Alpine. Tengo entendido que probablemente puede desaparecer, pero el motor va a seguir siendo Renault o Alpine, no sé, se está hablando mucho ahorita en los pasillos de la Fórmula 1 para 2026. Vamos a ver qué pasa ahí en el paddock y al final qué es lo que sucede. Pero, ¿cómo ven ustedes como buen renoleros, hueso colorado, duro de Renault? Quizá Marco trae mucha historia acerca de eso, pero un sello de la marca Renault fueron siempre las competencias. En todos los ramos, rallies, pistas, 24 horas de Le Mans, Rally de Monte Carlo. Rally de Monte Carlo y Fórmula 1. Okay. Sí, es correcto. Y fíjate que Renault ha sido campeón del mundo de fabricante. ¿De constructores? Sí, de constructores, en 5 ocasiones. Y también ha motorizado a otras escuderías, sí, como es Ligier Gitans, la Caterham, Lotus, John Player Special. La primera vez que uno de los primeros triunfos de Ayrton Senna se da en un Renault John Player Special. ¿Sí? Aquí tenemos un juguetito y trae la llave del carro para que veas que mira, ahí están las llaves de Fórmula 1 para que... Ahí les damos carcachados. Se los voy a enseñar a los que nos siguen en YouTube. Ahí está el casco y aquí está lo que Marco decía. Pues un casco bastante bonito, una réplica que se aventaron. ¿Quién se lo aventó, mi Marco? Pues tiene su historia. A mí me ayudaron varias personas. Tiene una historia muy bonita porque está pintado a mano. Me lo pintaron unos pacientes, soy médico. Las calcomanías son originales, traídas de Inglaterra. Para los que nos estén escuchando, Marco nos trajo un casco réplica de Ayrton Senna. El último. El último. Y bueno, está contándonos que se lo regalaron unos pacientes. Bueno, te ayudaron más. Me ayudaron, sí. Lo fuimos haciendo poco a poco. Todo el club ayudó y son detalles que no que se quedan para la historia. Sí. Ok, ¿qué más traes ahí de Fórmula 1, mi Marco? Fórmula 1 pues también motorizó a McLaren, sí, McLaren, y finalmente Red Bull Racing, que fue de los últimos triunfos al hilo, 5 años seguidos fueron los ganadores. Con Sebastián Vettel. Sí, es correcto. Y en 2005 2006 Fernando Alonso gana con la marca Renault, y como bien dice mi Oscar, ahorita Renault sigue participando en Fórmula 1 a través de Alpine. Sí, de hecho, Alpine y Renault son lo mismo. Tiene 100% de Renault. Renault tiene 100% de Alpine. Sí, de hecho, en Fórmula 1 son también los que implementan por primera vez en la historia los motores turbo. Y que, por cierto, dicen los expertos, yo no he tenido la oportunidad de un día, me encantaría oírlo, dicen que es el motor más hermoso que jamás se ha escuchado. Es el motor B10, el B10 turbo de Renault. Oh, sí te la creo. Dicen que es algo impresionante, ¿no? Oye, es muy bonito. También Renault en Fórmula 1 innova el famoso efecto suelo, son de los primeros. Renault Sport está en una ciudad que se llama Vivienne. Todos los Renault Sport
que tú ves, como los Clios que espero que manejes pronto, están fabricados en un lugar especial, ¿sí? Es un laboratorio de motores de Fórmula 1. Okay. Entonces, de ahí salen todos los carros que tú veas, Sport, con la línea Renault Sport, incluyendo los modernos, tienen chasis especiales, frenos especiales, algunos traen hasta frenos Brembo, como los que maneja la Fórmula 1, como maneja la marca Ferraris, turbos, headers de competencia, todo eso sale de la marca Renault Sport. Y en los laboratorios de Renault Sport también empiezan a hacer los diseños por primera vez del efecto suelo de los autos de Fórmula 1. Entonces Renault tiene, si ustedes escuchan, gran historia, mucha historia en todos lados. Sí. Por ejemplo, hasta en las camionetas, regresando un poquito, porque el cuarto, no quiero dejar de mencionar, el cuarto clásico, desde el principio ellos incursionan en los autos de carga, ¿sí? Las furgonettes, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de la 4F es 4 furgonette. Esta que te mostramos aquí es furgonette, que significa como camioneta de carga. Furgoneta, exactamente. Entonces, hacen en 1991 un modelo, el primer monovolumen de la historia, tipo las CUV, que le llamamos ahora, las camionetas. Las SUV, ajá. La primera fue un Renault, ¿sí? Que fue la Space. La Space. Esta no tiene comercialmente mucho éxito, pero después sacan la que revienta totalmente el mercado, que fue la Scenic 1 y la Scenic 2. Güey también luego llegó. Y claro, yo tuve la oportunidad de tener una Scenic 2. Fue un carro montado en un chasis chiquitito, pero que cuando subías te daba una sensación de ser muy grande. La modularidad de los asientos no nada más era abatimiento de asientos, sino tú podías, los 3 asientos traseros, por ejemplo, eran desmontables y tú podías viajar con 1, 2 o 3 asientos, podías recorrerlos hacia un lado o hacia otro. Ese carro, por ejemplo, innovó en algunos detalles. Renault también innova en lo siguiente. Fue el primer vehículo la primera marca que incursionó con GPS en sus modelos. Fue Renault. Fue el primer modelo que sacó las famosas llaves de este tipo. Renault fue el creador de estas llaves. ¿Sí? De lo que ahora le llamamos las llaves de cercanía. Ahora Renault también fueron los primeros. Los espacios, bueno, la Scenic 1, si se acuerdan, tenía hasta un pequeño refrigeradorcito, ¿sí? Ponías el aire acondicionado y en tu portavasos, que era una hielera, se podía cerrar y se podía calentar o enfriar el producto. Ya tiene unas prestaciones bastante robustas, ¿no? Sí. La Scenic también fue fabricada en México. Es correcto. Sí, es correcto. Órale. Y bueno, regresando a la Fórmula 1, pues hoy en día Renault está compitiendo con el PIN. Acaban hace no mucho tiempo de despedir a su director en jefe. Creo que ahí traen ya pláticas con Matías Binotto, creo que ya lo tienen amarrado, por lo que tengo entendido, y vamos a ver qué pasa. Pues mira, yo te voy a decir algo. Matías Binotto, para mi forma de ver y lo que he seguido de él, es muy buen desarrollador de motores. Sí. Como director, pues creo yo que a los de Ferrari les quedó de ver y muchos ya no lo querían. Pues veremos cómo le va en su segundo aire, pues ahora con Renault. Claro. A ver, y ustedes que son bien renoleros, ¿no? Que incluso yo que he manejado sus coches y que ya los he ido conociendo, actualmente con los coches que hay hoy en día, ¿seguirían fieles a la marca Renault o sí hay cosas que no les pueden gustar actualmente hablando, ¿no? De Renault. Yo en lo personal no. Tú dices no. No, ya la marca Renault como tal ha perdido mucho. Ya los diseños no son 100% Renault, o sea, son asiáticos, según con quien estén. Entonces, todos los modelos que están tanto en Norcorea, en lo que era Rumania, Rusia, los Dacia,
ya todo el diseño viene de Nissan, todavía tiene participación. O sea, digamos que el hecho de ahorrar costos le ha pegado a la marca y eso ha hecho que tú hoy en día no quieres tener Sí, un... lo global, que bueno, eso son estrategias de mercado comerciales de todas las marcas, ¿verdad? Pero no, para mí ya no tiene la sangre de Renault. Ok. Y es entendible, ¿eh? Es entendible. ¿Tú, mi Fer? Me quedo con los noventeros. Órale. Sí. A lo mejor algo de 2000, pero sí, noventeros. Todavía los Clios New Edition, los Clios Sport, no el que viene ahora, me gusta más que el moderno. Órale, qué loco. ¿Y tú, mi Marco? Fíjate que yo creo que esta situación que tú mencionas que es real, se debe a las fusiones que ha tenido, ¿no? Con Dacia, con Lada incluso, que son vehículos que casi tienen un origen ruso, que son verdaderos ladrillos, he visto en algunos lugares los Lada, con Samsung Motors, que también es otro de sus filiales, entonces ellos y Nissan, que es muy importante para incluso el detalle que tú mencionaste de las famosas bobinas, los Clios originales eran franceses y esas son formas muy hermosas, mecánicas muy hermosas. Muy europeo todo. Muy europeo, muy bonito. Ya no se ve tan simple, ya se ven unas puertas incluso enormes en los Clios Sport, bien protegidas. Por cierto, otra cosa importante, fueron ganadores Renault en cierto año de ser la única marca que tenía 10 autos con todas las estrellas de seguridad, porque también ha incursionado mucho Renault en seguridad. Entonces, los autos, cuando eran totalmente franceses, en mi opinión, eran muy bellos. Pero cuando empieza a incursionar, a fusionarse por problemas económicos serios que tuvo, por ejemplo con Nissan, ese detalle de los Clios que tú tuviste, la mala fortuna de comprar un Clio, seguramente ya era hecho fusionado con Nissan, sí, seguramente. porque esas bobinas eran proporcionadas por Nissan. Entonces, la pregunta es, ¿tendrías un Renault actual o no? Claro, tenía un Renault actual, pero buscaría un europeo. Pero para encontrarme un europeo en nuestro país, pues va a ser terrorífica. Sería carísimo tener uno, ¿no? Pues un Megane, un Clio de los nuevos, no. Me encanta, me encanta. O sea, tendrías que traerte uno importado. Sí hay algunos que me gustan, algunas camionetas me gustan, la Coleos, etcétera. Pero tienen muy buenas prestaciones. Tienen muy buenas prestaciones. Tienen muy buenas prestaciones. Sí, pero yo preferiría comprarme, si se pudiera contestar la pregunta de mi Oscar, pues un europeo. Un Renault europeo. O sea, sí, a un Renault europeo sí regresaba. Sí, claro, ¿no? Pero lejos. Órale. Sí. Pues de hecho, el Megane que tengo, coincidimos todos. Que viste, es un RS, ¿sí? Que es contemporáneo y me encanta ese vehículo. Hay un detalle que sí quiero que también, es un detalle curioso que quiero mencionar, si me permiten. Sí. En la historia del Titanic, del Titanic, solamente iba un auto. ¿Sí? De todas las personas que llevaban ahí, solamente una persona que se llamaba William Carter, que era un hijo de un millonario del carbón, ¿sí? Del petróleo, llevaba un auto de superlujo. Okay. El único Renault que subió, el único auto que subió al Titanic fue un Renault. Ese auto se llama tipo CB, en Francia le llamaban Coupé de Ville, era de 1912, es un 4 cilindros en línea, con 25 caballos de fuerza. Y ese vehículo se hizo una copia por James Cameron, director de la película Titanic, para hacer la famosa escena de amor de DiCaprio y esta chica, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Rose, el personaje. Pero sí, una cosa curiosa también, el único auto que subió a Titanic era un Renault. Y dice Leonardo DiCaprio que todo se hace mejor en un Renault. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. Mi Marco. Mi Oscar, gracias a ti por compartirnos tu tiempo, tu espacio y tu trabajo, que sabes que siempre lo estamos reconociendo. Estás haciendo cosas muy buenas cada día, mejores.
te felicitamos y agradecemos en nombre del Club Le Cap Renault San Luis Potosí. Nos hayas invitado a tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Enrique. Oscar, muy agradecido de estar aquí en tu casa, que nos hayas invitado para participar en esto. Y sigan a Osgus en todas sus redes. Claro. ¿Y Fer? Oscar, pues muchas gracias. Encantado de haber venido. Esperemos regresar pronto. Pues esperemos que sí, y la nueva generación de los premios. Con alguna otra sorpresa, no sé. Ya veremos. Ya veremos, sí. Hay mucho que hablar de los autos antiguos. Sí, oigan, mis carcacheros, bueno, pues Osgus, dentro del podcast, dentro de YouTube, está buscando sponsors, patrocinadores. Si alguien que está de aquel lado quiere entrarle como patrocinador, pues no duden en contactarnos. Voy a poner aquí mi correo para que me contacten. Y también próximamente vamos a sacar a la venta las playeras de Osgus con su logo, gorras, tazas y demás, todo lo que se puedan imaginar de Osgus. Y ya se la saben, mis carcacheros, hay que suscribirse, darle like y nos vemos a la próxima.